quería empezar reflexionando un poquito sobre el gran regalo que es estar aquí. Es un regalo de verdad teneros, poder acordarme de vosotros, orar por vosotros y teneros en mi pensamiento. Cada vez que me subo a un púlpito siempre digo lo mismo: yo no era cristiano y hay regalos que el Señor me ha dado a través del entendimiento de su palabra que yo no sabía que existían. Y uno de ellos es que tener una familia tan grande, una familia de los hijos de Dios, dice la palabra. Y la verdad es que es un privilegio y es un regalo que poder venir aquí y poder pensar en eso, ¿no? Vamos a ver a hermanos y hermanas y es bonito, la verdad. Esta mañana Mateito, mi pequeño, está malito, ¿vale? Tiene fiebre. Hoy se ha levantado con fiebre. Y bueno, ayer por la noche también tuvo fiebre, ¿vale? Entonces nos ha costado un poco arrancar por la mañana y tal. Y esta mañana ayer preguntó: ¿hoy vamos a la iglesia? Y le dijimos: no, mañana, cariño. Hoy es sábado, hoy no. Muchos sábados hacemos cosas en la iglesia, pero ayer no había nada. Y decía: vale, bueno, y esta mañana decía: vamos a ir a la iglesia. Y la madre decía: cariño, estás malo, no puedes ir a la iglesia, tú vas a tener que quedar con la yaya. Y se echaba a llorar el pobre. Yo quiero ir a la iglesia, decía, yo quiero ir a la iglesia. Y pensaba en eso, ¿no? En lo que decía Trini antes, ¿verdad? Lo de que el amor es tan importante, el amor es superior al entendimiento. Él todavía no entiende muy bien qué es una iglesia o qué no es una iglesia. Él escucha del Señor y para él escuchar del Señor es lo inmediato, lo que has vivido siempre. Él, en su manera, me imagino que él algo creerá y algo entenderá, pero claro, es una fe que le transmitimos nosotros. Sin embargo, a través del amor que vive en la iglesia, él dice: yo quiero ir a la iglesia. Y pensaba en qué importante es el amor. Y te escuchaba esta mañana y pensaba en qué texto. Es un texto espectacular, es una de las cumbres de algo que haya escrito cualquier persona, y por supuesto no es alcanzable a una persona. Y pensaba en eso, ¿no? Qué bonito. Y me gustaría reflexionar en un par de versículos, ¿vale? Que dice en Gálatas 6:10, dice: así que entonces hagamos el bien, y especialmente a los de la familia de la fe. Y hay otro versículo que dice: así que ya no somos extranjeros o advenedizos. Habla de extranjeros porque en el fondo se está refiriendo al reino de los cielos, sino que somos conciudadanos de los santos. Es... ay, te lo digo, lo tengo lo tengo en el texto. Sí. Busco el documento un momentito. Efesios 2:19 es la cita. Así que ya no somos extranjeros o advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué preciosa expresión, ¿verdad? La familia de Dios. Y esto es uno de los caballos de batalla de los creyentes. La mayoría de las personas piensan que todos somos hijos de Dios. Si tú le preguntas a un no creyente, a alguien que tiene una cultura cristiana, porque vive en un país donde tradicionalmente se ha sido cristiano, y todo el mundo piensa que es hijo de Dios, y eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a llegarse hijos de Dios. Y es precioso poder pensar que somos de la familia de Dios porque creemos en Jesús simplemente, no porque nos lo merezcamos, no porque somos buenísimos, no porque tengamos un ADN o una genética envidiable, sino porque nuestra fe está depositada en Cristo. Y la verdad es que pensaba que eso es un privilegio. Y hoy quiero reflexionar sobre el significado de varias palabras, y ahora cuando vaya avanzando veréis por qué. Y la primera palabra es privilegio, porque es una palabra muy importante para todo cristiano. Tenemos el grandísimo privilegio de poder ser llamados hijos de Dios, y tenemos el grandísimo regalo y privilegio de poder llamarnos los unos a los otros hermanos, y tener tantas personas que se preocupan por nosotros. Y quizás no hablamos demasiado, yo soy un desastre, de verdad, y además voy siempre corriendo, pero
tengo en el pensamiento a tantos hermanos y me acuerdo de ellos y puedo orar por ellos y eso es un privilegio. Y el privilegio, la palabra privilegio, significa cuando tú recibes un trato o una condición especial, cuando recibes un regalo que tú no te mereces, sino que el dador es el que te concede ese honor y tenemos ese privilegio y es importante recordarlo. Me gustaría contaros otra anécdota. Tengo un compañero de trabajo y algunas veces me ha acompañado a la iglesia. Yo desde que empecé a trabajar con él le he compartido el Evangelio, le he explicado el plan de salvación. Es una persona curiosa que además tiene una cosa, que tiene un corazón bonito y en cuanto te tiene cariño, lo que es importante para ti le gusta conocerlo. Y le he podido contar el plan de salvación, le he podido hablar de la Biblia y por supuesto he podido orar mucho por él, pero él no cree. Sin embargo viene a la iglesia, de vez en cuando lo invito y él viene, porque dice que le gusta escucharnos, le gusta vernos y le gusta mucho tratar con jóvenes. Él había sido Boy Scout y tal, y un día me preguntó, estaba yo con Elena, con mi mujer, y nos preguntó, bueno, ¿y qué hay que hacer para ser responsable de jóvenes de una iglesia? Y digo, lo primero, creer que Jesús es el Señor. Y él decía, tú sabes que yo soy sincero contigo y tú sabes que yo no creo, pero me gusta mucho ir a la iglesia y ver cómo os queréis, me gusta mucho ir a la iglesia y ver cómo os tratáis, me gusta mucho cómo habláis con esa esperanza. Y la verdad es que mi mujer estuvo yo creo que iluminada, y le dijo, tú no crees en Dios, pero te gusta la obra de Dios en cada uno de sus hijos. Lo que tú estás viendo, lo que a ti te gusta, no es que nosotros seamos buenos, estás viendo cómo Dios nos transforma, y eso es otro grandísimo privilegio. La verdad es que no siempre apreciamos todos los privilegios que tenemos, porque nos acostumbramos a ellos. Imagínate que te toca la lotería el lunes, te toca la lotería el martes, te toca la lotería el miércoles. Claro, el jueves cuando te vuelve a tocar la lotería es como, es normal. Y a nosotros nos ha tocado la lotería, que en realidad no es por azar, sino que es por voluntad del Señor. Y es bonito poder reflexionar en qué significa privilegio y en que nosotros tenemos tantísimo que agradecer a nuestro Dios. De hecho, lo hemos hecho ahora en oración. Y todas estas cosas reflexiono tanto en ellas porque yo creo que, claro, yo no fui cristiano siempre, yo no nací en una iglesia. Entonces el primer día que yo llegué a una iglesia me sentía un poco como mi compañero de trabajo, ¿verdad? Era como, qué bonito, aquí se respira algo diferente, algo que yo no podía explicar. Y eso fue parte de lo que me hizo acercarme cada vez más a la palabra. Ya yo entonces había entendido que había un Dios, y yo creía que había entendido que Jesús era el Señor, pero hoy me doy cuenta que entonces no le había entregado mi vida todavía. Pero el Señor estaba obrando en ello y estaba trabajando. Lo primero que me gustaba de los cultos evangélicos, que yo nunca había estado, eran las alabanzas. Poder cantarle al Señor como hemos hecho hoy me parecía muy emocionante. Y poco a poco, cuando yo fui entendiendo las letras, que hemos cantado letras tan profundas, da casi un poco de pudor subirse aquí y compartir de la palabra cuando ya hemos cantado lo más importante, sobre cuando hemos hablado del amor. Sin embargo, seguramente Dios tenga algunas cosas preparadas para que podamos reflexionar en ellas. Y me encantaban las alabanzas. Y no a mucho tardar empecé a apreciar el tiempo de la predicación. Y creo que eso fue también un regalo inmerecido, y que fue un privilegio que el Señor pusiera en mi corazón ese interés. Porque yo por entonces era como son Abiel y Séfora, yo era niño, ya era adulto de edad, pero era niño en la fe y no entendía lo suficiente. Y hay un versículo muy bonito que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 2, que dice: la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis para salvación. Habla de la necesidad de esa leche espiritual pura. Y yo por entonces recibía esa leche espiritual a través de predicaciones de hermanos que hoy lo son míos y que tenían mucho más horas de evangelio,
y sobre todo, mucha más transformación de su carácter. Y la verdad es que así fui yo, así fueron pasando los años, y así fui yo creciendo también en la palabra, hasta saber un poquito. Yo creo que el poder de la palabra es tan grande y cada vez que nos acercamos a la Biblia nos habla de una manera nueva, de una manera diferente, porque la palabra de Dios está viva, eso lo dice la propia palabra, y es actual, y toda la palabra es útil. Y pasaron los años y poco a poco pues yo me he convertido en líder de jóvenes, suelo predicar a menudo, no con un don de palabra espectacular, pero desde luego sí con sinceridad de corazón y con cosas que el Espíritu Santo te ha dicho. Y lo primero que puedo decir, sé que aquí todos tenéis seguramente muchas horas de lectura de Biblia, pero es muy bonito y muy importante reflexionar en cosas que ya hemos entendido y que no siempre tenemos presente, que el poder de Dios, que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Y es precioso poderte acercar y tener el gran privilegio, de nuevo utilizamos la palabra, de tener una Biblia en nuestras mesitas de noche, y a lo mejor no leerla tanto como debiéramos, porque a mí hay veces que estamos cansados, que tenemos muchas ocupaciones o que la cabeza se nos va, pero es un privilegio poder tener el poder de Dios para nuestra propia salvación en este libro. Porque es cierto que Jesús murió para salvarnos, y Jesús es la palabra encarnada, Él es la palabra. Pero nos queda testimonio de todo lo que Él hizo a través de la Biblia. Y si no tuviéramos la Biblia, ¿quién creería que Jesús hizo todo lo que hizo? Posiblemente pensaríamos que son leyendas, que a medida de los siglos se han ido contando de uno a otro las cosas y que se han ido adornando, ¿no? Se ha ido mitificando, como tantos otros personajes. Se leen cosas de Alejandro Magno que sabemos que es mentira, porque no es posible, porque él no era Dios, desde luego, aunque los egipcios lo llegaron a creer. Y sin embargo el Señor tuvo bien que desde el principio quedara testimonio por escrito fiable y fehaciente de todo lo que Él hizo. Y todo lo que hemos cantado hoy está testificado en la Biblia por personas que lo vieron, que lo escucharon, que lo palparon, como dice la carta de Juan, ¿verdad? Y hoy sabemos que eso es cierto. Hay muchas personas que no conocen la palabra y que piensan, ¿no?, que es lo mismo, ¿no? Esto se lo ha inventado alguien. Pero hoy sabemos a través de la historiografía que existen más de 1400 copias de la Biblia escritas en los 150 años posteriores a la muerte de Jesús. Y todas tienen un nivel de precisión y de coincidencia que hace ver que el Espíritu Santo movió a las primeras iglesias a dejar testimonio de todo aquello que había ocurrido, y fue muy importante para ellos darle palabra a los apóstoles que habían convivido con el Señor. Y es un milagro, de verdad, es un milagro que no ha ocurrido ninguna otra vez en la historia de nadie. Tenemos tantos textos, de nadie. La Biblia es un libro maravilloso que fue escrita durante 1400 años, y hace 2000 años que se terminó de escribir, por lo tanto 3500 años puede tener de escrito que sepamos el libro más antiguo de la palabra. Fue escrita por 40 hombres diferentes a lo largo de 3 continentes, hombres tan distantes, pescadores, profetas, sacerdotes, analfabetos, recaudadores de impuestos, gente tan diferente, y sin embargo toda la Biblia cuenta una sola historia: que Dios tiene a bien que tú le conozcas y quiere ser tu salvador. Él no quiere ser solo tu creador, Él quiere ser tu papá, tu padre. Y todo esto sabemos por qué, porque tenemos la Biblia. Y dándole clase a mis peques, dándole escuelita a los adolescentes, o charlando con ellos, porque quedamos muchos sábados, yo tengo esto tan en el corazón y les cuento cosas, y muchas veces les leo, por ejemplo, Corintios 13, y los adolescentes, bueno, pues te miran así un poco como una vaca que ve pasando un tren, y tú tienes en tu corazón ese ardor de, pero por favor escúchame, ¿verdad?
Y hay una frase, un versículo que está en Apocalipsis 19-16 que me pasa eso con ellos. Mira, el versículo es: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y últimamente hemos estudiado Apocalipsis, y un libro que a mí me parecía tan oscuro tiene tanta esperanza. Y a mí, de verdad, se me eriza la piel, me arde el corazón cuando leo esto, ¿no? Y en el manto y en el muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es tan maravilloso poder saber eso. Pero claro, hemos hablado de que la Biblia se escribió hace tantos años y las palabras han ido cambiando de significado. La palabra de Dios no pasa, por supuesto. Dice Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es cierto, las palabras de Dios no pasan, Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Y su plan es perfecto, y lo vemos en la coherencia de la Biblia, escrita en tantos años y cuenta solo un relato. Pero ellos, mis pequeños, no entienden eso de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me gustaría que reflexionáramos un poco en estas verdades, en las palabras, en la definición de las palabras, porque al fin y al cabo lo que nosotros entendemos que dicen las palabras son lo que construyen nuestra visión del mundo, ¿vale? Y es lo que os digo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un orgullo, una alegría que mi Padre Celestial, que mi Jesús, mi Señor, sea tan importante. No todo el mundo en la historia ha tenido señores tan importantes como el que tenemos nosotros. Pero claro, ¿qué significa eso? ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa Rey? La cultura es lo que sí cambia. Dios no cambia, su palabra tampoco, pero la cultura sí. La cultura es los usos y costumbres que tienen en cada tiempo de entender cuál es su realidad y de poderse explicar su realidad. Y eso sí cambia. Las personas, si tú lees Eclesiastés, las personas somos los que somos desde el principio de los tiempos, pero nos explicamos la realidad de manera diferente. Y es importante saber qué quiere decir las palabras de la Biblia, porque de ello será la manera en que nosotros entendamos quién es Dios y cómo quiere salvarnos, nada más y nada menos. Y me gustaría que reflexionáramos en cómo han cambiado un poquito las palabras a lo largo de la historia. Vamos a empezar con una palabra que nada tiene que ver con la Biblia, ¿vale? Que es la palabra caballero. Si vosotros reflexionáis un poco en qué significa la palabra caballero, posiblemente si le preguntas a cualquier persona ahora te dirá una persona de cierta edad, un hombre de cierta edad. Sin embargo, la palabra caballero literalmente significa un hombre que va a caballo. Y especialmente en la Edad Media se utilizaba para los guerreros montados a caballo, para la caballería de un ejército, que además era un puesto de mucha relevancia. Un caballo era algo caro, saber montarlo no era fácil, y tener una armadura tampoco era barato. Entonces los caballeros eran personas con honor y que se les presuponía valor, porque además cargaban con el caballo. Eran personas respetables y valientes. Sin embargo, como señal de respeto a otros hombres, se les empezó a llamar caballeros. ¿Y qué hicimos? Devaluamos el significado de la palabra. Ya caballero no significa lo mismo, significa otra cosa. Y si tú lees en un libro la palabra caballero, según el contexto entenderás que es un hombre montado en un caballo con una lanza, o entenderás que es simplemente un señor por la calle, una persona, un caballero, ¿no? Y lo mismo pasa con la palabra rey. La palabra rey es tan importante en la palabra que quizá convenga que reflexionáramos un poco sobre ella. Posiblemente no vamos a explicar nada o no vamos a reflexionar por nada sobre lo que no hayamos pensado antes, pero es importante que el Señor nos ilumine sobre ciertas palabras. Rey. Nosotros no hemos conocido a ningún rey como los que hablan la Biblia. El rey Salomón, el rey David, o el rey Nabucodonosor, como se diga eso. Los reyes de los gentiles, el rey Darío de Tiro. Y nosotros no hemos conocido a ninguno de estos reyes absolutos que tenían poder absoluto. Nosotros ahora vivimos bajo el reinado de Felipe VI.
que está muy lejos de tener el poder que tenían los reyes, a los que tenían en mente Juan, por ejemplo, que escribió este texto. Cuando Juan escribió Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenía la monarquía parlamentaria en mente, más bien tenía la autoridad del rey. El rey tenía una corona como signo de dignidad, y además el rey tenía el poder absoluto. Él dictaba las leyes que regían su reino, impartía justicia aplicando esas leyes, e incluso en muchas ocasiones ejecutaba la pena con que eran condenadas las personas. Todo el mundo tendrá en mente la historia del rey Salomón y las dos mujeres. No sé si os acordáis. Eso quiere decir que el rey Salomón, al menos un día en semana, se sentaba en su trono y desfilaban sus súbditos por delante a que él dirimiera cuál era la solución para sus disputas. ¿Vale? Y estas dos mujeres, que decían las dos que el hijo era suyo, y le decía, vale, lo cortamos por la mitad y la mitad para cada una. Y una de ellas se echó a llorar diciendo, yo no quiero al niño. Y Salomón, con sabiduría, supo que la madre era la otra. Los reyes no siempre han actuado con sabiduría. No siempre han actuado con sabiduría. Y cada vez que hablo de la palabra rey, viene a mi mente un texto que me marcó mucho, que está en 1 Samuel 8, del 5 al 9. Samuel había sido el último de los jueces del pueblo de Israel. Hasta entonces el pueblo de Israel no había tenido rey. O mejor dicho, no había tenido un rey humano. El pueblo de Israel había estado regido por el Señor, por Dios. Y Dios les había dado, y si tú lees la Biblia, si tú lees Éxodo y Levítico, eso es lo que hacía Dios con su pueblo. Lo guiaba con la columna de fuego y la nube, le daba leyes y le daba autoridad a personas para que pudieran juzgar. Dios estaba haciendo lo que hace cualquier rey con su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel habitualmente pues se desviaba, como nosotros ahora. Tampoco somos mucho mejores, sinceramente, aunque las cosas hayan cambiado. Y hubo un día que el pueblo de Israel le pedía un rey a Samuel. Y el texto dice así, 1 Samuel 8, del 5 al 9. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como a todas las naciones. Un rey para que nos juzgue como todas las naciones. El pueblo de Israel quería ser normal, quería ser como todos los demás. Y la verdad es que es devastadora esta afirmación y esta reflexión, y ahora volveremos a ella. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey para que nos juzgues. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no es a ti a quien han desechado, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo hoy también conmigo. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Samuel estaba muy enfadado y muy triste porque él había entendido que el rey de Israel era Dios, pero el pueblo quería un rey para ser como todos los demás. Y Samuel, que era un hombre de Dios y que había escuchado a Dios desde jovenzuelo, desde adolescente, había estado en dependencia de él y en contacto con él, sabía cómo eran el resto de reyes. Y Dios le dijo, dale un rey como te piden. Y eso estaba todo preparado y profetizado, porque desde Génesis está profetizado que la nación de Israel tuviera un rey, porque Dios sabía todas las cosas. Y Dios le dijo, pero adviérteles de cómo son los reyes. Y no voy a leer el texto, que es muy largo, pero Samuel le dice al pueblo, lo parafraseo un poco por encima, ¿vale? ¿Sabéis lo que va a hacer un rey con vosotros? El rey cogerá a vuestros mejores hijos para que le sirvan de escudero.
Nombrará comandantes y a generales de entre vuestros hijos, y mandará a la guerra a otros muchos. Los hará labrar el campo, los hará recoger sus cosechas, y también llamará a vuestras hijas para que sean sus lavanderas y sus sirvientas en palacio, y tomará lo mejor de entre vuestros hijos, y tomará lo mejor de vuestras cosechas y de vuestros viñedos, para dárselo a sus siervos, y cogerá vuestros mejores asnos, los mejores animales, y los usará para su propio servicio. Y algún día clamaréis a mí por cuanto os hace vuestro rey. Así le anunció Samuel palabras de Dios a través de él, que era profeta, era portavoz de Dios. Israel quería un rey para ser como el resto de las naciones, y he repetido la frase varias veces porque aquí está la clave de toda la reflexión. Ellos querían ser como los demás, y decíamos que la palabra de Dios es tan actual que podemos ver eso ahora mismo en cualquier sitio. Las personas prefieren seguir a líderes humanos, ya se llamen líderes políticos, deportistas o influencers. Lo que dice ahora mismo un líder político es opinión de masas, y todo el mundo lo discute como si fuera verdad revelada, cuando solo es conveniencia. La gente sigue a modas en vez de seguir al Señor, o los valores del mundo, todo antes de dejar que Jesús gobierne sus vidas. Ellos quieren ser normales, quieren ser mediocres, porque no saben lo que es no ser mediocres. Y el pueblo de Israel quería ser como las demás naciones. Y a poco que uno siga avanzando en el relato bíblico, se dará cuenta que tuvieron muchos más malos reyes que buenos. Y sin embargo hay un rey que sí es digno de confianza y de ser seguido, y ese rey es Jesús. Y así lo dice el texto de Apocalipsis. En la antigüedad era normal estar en guerra siempre. Hoy, gracias a Dios, es una excepción, no tan excepción como debiera, pero antiguamente todo el mundo vivía en guerra. Y las guerras decidía quién las hacía y contra quién. El propio rey. Él mandaba a su pueblo, a sus tropas, a combatir por la causa que a él le convenía. Y he estado buscando en libros de historia, enciclopedias, en internet, he hablado con ChatGPT, y ningún rey, excepto uno, ha muerto por sus siervos, por sus súbditos. Por mucho que tú busques, habrá reyes que hayan muerto de manera más honorable, pero como consecuencia de sus propias decisiones que le llevaron a circunstancias comprometidas en medio de un conflicto. Cientos de millones de personas han muerto porque sus reyes decidieron mandarlo al frente. Pero solo hay un rey que ha muerto por sus súbditos, que es nuestro Rey, Cristo Jesús. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Dice Marcos 10:45. Solo Jesús merece que le sigamos. Y esta reflexión es la que yo intento hacerle a los jóvenes, o lo que intento predicar cada vez que me dan la oportunidad, a mi amigo en el trabajo, en un púlpito o en cualquier sitio. Que Jesús es digno de confianza y digno de ser seguido. Y voy a utilizar mis versículos favoritos, que cada vez que me subo a un púlpito los utilizo. Juan 15, 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El reino de los cielos es el único reino al que uno puede pertenecer siendo heredero de pleno derecho, siendo conocedor de los planes de Dios, siendo partícipe de esos planes, siendo vehículo de la gracia de Dios para las personas que nos rodean. Y no sé si habéis notado que dice el versículo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y aquí
Jesús se llama a sí mismo Señor, aquí no se llama Rey, que es el otro término que utiliza el versículo de Apocalipsis para referirse al Señor. Con Señor pasa lo mismo que pasa con caballero y que pasa con rey, es una palabra muy devaluada. Señor es cualquier persona cualquier varón de cierta edad hoy en día. A mí me llaman señor en la tienda, cuando yo estoy despachando y entra un chavalito joven y dice, perdone señor. Y yo digo, ¿cómo que señor? Si yo soy un chaval. Y es una palabra muy devaluada ahora mismo, ya no significa lo mismo que antes. Incluso pudiera parecer que señor es menos que rey, sin embargo no es así. Señor significa aquel que tiene autoridad. Es sinónimo de dueño o amo. En la antigüedad había personas que tenían dominios, tenían tierras, tenían una gran casa con muchos sirvientes y ellos eran el señor de su casa. Y dentro de su dominio se hacía siempre lo que ellos decían. El señor es el dueño. Hoy en día ya eso no existe, no se utiliza ese término, ni existe realmente, al menos como lo entendían en los tiempos donde fueron escritos los evangelios. Ahora mismo sí hay señores de la guerra, hay países donde el rey es totalmente el señor del país y deshace crueldades o lo que él quiera, pero ya no existen estos señores. Pudiera parecer que la palabra señor es menos, o incluso me da la sensación un día que hablaba con mis jóvenes que puede sonar señor a títulos religiosos, ¿no? Como a un Jesús. Todo el mundo ha escuchado eso de que Jesús es el Señor, pero si no tiene significación para ti es como un título, algo retórico, ¿vale? Una distinción religiosa que tiene que ver más con la cultura católica de este país que con la realidad. Pero el Señor, nuestro Dios, desde luego que tiene autoridad y Él es soberano y se hará su voluntad, y de eso habla Apocalipsis, ¿verdad? Señor puede significar menos que rey solo si el dominio de ese Señor es más pequeño que un reino, pero nuestro Señor es el Señor del universo. Él creó todas las cosas están hechas por Él, son de Él y son para Él. ¡Wow! Y esto nos debe llenar de confianza, porque nuestro Señor es digno de confianza, porque Él murió por nosotros. Ningún otro Señor, ningún otro Rey ha muerto por nosotros. Señor se utiliza muchas veces en los evangelios en parábolas, ¿verdad? Jesús dijo que el reino de Dios es como un hombre que se va de viaje y deja a sus siervos encargados de su dinero. Esta parábola está en Mateo 25, en la parábola de los talentos. Cuando vuelve, les pides cuentas, ¿verdad? A los siervos. No sé si conocéis la parábola. Pues a cada uno le da un dinero según la capacidad que él entiende que tienen de administrarse. Y todos ellos habían hecho, más bien que mal, algo con esos talentos que le había dado. Pero había uno que decía que él temía a su Señor porque él sabía que era justo y recto. Y temiendo perder el dinero que le había dejado, lo escondió para no perderlo. Así que aquí tienes lo que es tuyo. Al resto de los siervos, de los sirvientes le había dicho: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito. A nosotros el Señor nos está dando talentos, que además es bonita el origen de la palabra, que es de una moneda. Pero uno de ellos tuvo temor y no hizo nada con ese dinero. Y creo que vamos a volver a redundar en esa idea, ¿no? De que el gran pecado, el gran error, la gran desviación de este siervo es que no había conocido bien a su Señor. Porque nuestro Señor es digno de toda confianza. Y hay que tenerle temor reverente porque Él es grande, pero tenemos que vivir confiados en Él, porque todo lo que ha hecho a lo largo de la historia es ganarse nuestra confianza. Y
en quién mejor podemos confiar que en nuestro Señor, a quien le puedes tú dedicar tu tiempo, dedicar tu vida, dedicar tus talentos. ¿A quién mejor confiarle tu propia vida, tu seguridad, que al Señor del universo? Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere ser nuestro Padre, Él quiere ser nuestro guía, Él quiere ser nuestro amigo, Él es nuestro abogado, Él es nuestro Señor. Y me gustaría que reflexionáramos en este versículo, ¿verdad? Y en su manto y en su muslo está escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. El manto en el Antiguo Testamento es señal de justicia. La ropa de nuestro Dios Él está vestido de justicia y Él nos viste de su justicia cuando le aceptamos a Él. Y parece ser que el tema del muslo tiene que ver con que sobre el muslo reposa las armas de un guerrero. En el cinto lleva la espada y reposa sobre su muslo. Es signo de autoridad. Entonces Él tiene toda la autoridad y Él es el Rey que está por encima de los reyes y el Señor que está por encima de los señores. Y esto es una verdad tan profunda y es tan importante entenderla. Me gustaría terminar este tiempo con otro versículo que se encuentra en Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ojalá estas reflexiones hayan servido para que al leer este capítulo algo en vuestro corazón se encienda. Algún día toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se postrará reconociendo su autoridad. Pero Él no quiere obligarnos a hacer eso. Él quiere que le aceptemos con amor, con el amor que se describe en Corintios, porque Él nos quiso primero. Y ojalá podamos entender todas estas verdades que están tan en la dialéctica evangélica, pero que tiene que estar en nuestros corazones constantemente esta convicción que algún día las personas que no le conocen hincarán sus rodillas reconociendo que se equivocaron y que Él es el Señor. Y nosotros tendremos la grandísima dignidad de poder mirar y decir: ese es mi Señor. Y lo era de antes, porque Jesús murió en la cruz y yo entendí un día que Él murió por mí, para salvación y para vida eterna, que solo Él puede dar, porque solo Él la tiene. Que el Señor os bendiga y que podamos reflexionar en estas verdades. Amén.